Gozo a estar aquí una vez más ante la presencia de Dios, compartiendo su palabra, escuchando de ella, hermanos. Pero antes que nada, vamos de rodillas una vez más para pedir su dirección. Querido Padre, una vez más, Señor, estamos delante de ti, de rodillas, Padre, dándote la honra y la gloria, Señor. Reconociendo, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, el que nos regalas la vida, Señor, la salud, el que suples cada una de nuestras necesidades, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por todas las cosas que haces por nosotros, Señor, y en esta hora queremos suplicarte que tú nos sigas bendiciendo, Señor, por medio de tu palabra. Que aprendamos de tu Santo Hijo, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de ella, Señor, a nuestras mentes y corazones, Señor. Te suplico en esta hora que me ayudes, que me des palabras, Señor, para poder hablar lo que tú quieras y no lo que yo quiera, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre, y que podamos aprender de ti en esta hora. Que podamos, Señor, sacar enseñanzas para nuestras vidas y seguir caminando junto contigo, Padre. Bendice a nuestros hermanos que en cualquier parte de este mundo se estén reuniendo en tu santo nombre. Bendícelos de igual manera, Señor, al igual que nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro, hermanos, de Habacuc que hemos leído, el capítulo 2, vamos a leer del 1 en adelante, hermanos, del capítulo 2 de Habacuc. Dice la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, hermanos. En estas palabras, hermanos, Dios nos trae un mensaje. Bueno, hay muchos mensajes en esos 4 versículos, hermanos, que podemos nosotros aprender de ellos. Primero, dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Quiénes van a correr en esa visión, hermanos? ¿Quiénes son los que van a estar corriendo en ella? Los que la leyeren. Los que leyeren la palabra de Dios. Dice que aunque la visión tardare, ¿qué debemos de hacer? Aunque la visión tardase, dice, ¿qué debemos de hacer? Esperarla. Porque sin duda dice vendrá y no tardará. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y en eso, hermanos, vamos a concentrarnos el día de hoy, en hablar en el último versículo, en el versículo número 4.
Porque dice, mas el justo por su fe vivirá. Y ahora, la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? ¿Qué es tener fe? Mire, fe es confianza, fe es creer, fe es fidelidad, fe es obediencia, hermanos. Por eso en la palabra dice que más el justo por la fe vivirá, por su confianza, por su creencia, por su fidelidad y por la obediencia a Dios. Por eso es el justo va a vivir, por su fe. Por eso la palabra dice, el justo, más el justo por su fe vivirá. Entonces, nosotros, ¿cómo conseguimos la fe? ¿Cómo conseguimos la fe, hermanos? ¿Cómo conseguimos esa confianza? ¿Cómo conseguimos esa obediencia? ¿Cómo conseguimos creer? Romanos el capítulo 10 y el versículo 17, hermanos. Vamos ahí a Romanos el capítulo 10 y el versículo 17. Y este versículo todos lo sabemos. Muchos hasta de memoria lo saben, hermanos. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo viene la fe? Por el oír, hermanos. Por el oír. ¿Cómo nosotros venimos al Evangelio, hermanos? ¿Qué hicimos primero? ¿Oímos o hablamos? Oímos, hermanos. Oímos el mensaje, oímos del Salvador, oímos de Cristo, oímos lo que Él ha hecho por nosotros y venimos a sus pies. No hablamos, hermanos, oímos. Santiago, el capítulo 1, el versículo 17 al 20. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 17 al 20. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De quién provienen todas las buenas cosas? De Dios. Dice que en Él no hay mudanza. ¿Qué no es tener mudanza, hermano? No cambia. Dice, no hay ni sombra de variación. Sigue diciendo, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que estábamos diciendo. ¿Cómo venimos nosotros al Evangelio? Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y quién es la palabra de verdad? Cristo Jesús. Oímos de la verdad, hermano. Oímos la verdad. Oímos de Cristo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La invitación que nos hace Dios es a oír, oír. Y entre más nosotros escuchamos, más nosotros obtenemos fe. Esta semana que pasó, nosotros estábamos haciendo el culto en la casa y mi suegra, la hermana Leti, nos leyó una cita donde dice la hermana Guay, por medio del Espíritu Santo fue inspirada, que habla que nosotros debemos de dar gracias públicamente al Señor por las cosas que nos hace, por las cosas que hace por nosotros. Y hermanos, analizando eso, por medio de eso crece la fe. Porque alguien está escuchando lo que Dios está haciendo por nosotros. Y eso es el oír, hermano, el oír de la palabra, oír lo que Dios está haciendo por nosotros. Pero si nadie habla,
¿quién va a escuchar? Nadie, hermanos. Pero el consejo es ser rápidos para hablar y tardos para oír. ¿Sí? No, hermano. Tardos para hablar, no. Hay que ser rápidos para oír, hermanos. Rápidos a escuchar la palabra de Dios. Rápidos para escuchar la voz del Espíritu Santo, pero tardos para hablar. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mire, Mateo el capítulo 9, hermanos, versículos 18 en adelante. Mateo capítulo 9, versículos 18 en adelante, hasta el 22. Vamos a leer. ¿Todos lo tenemos? Amén. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: tocaré solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué salvó a la mujer? La fe. Pero mire lo que dice la inspiración. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, del que había muerto su hija, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Una enfermedad de hace 12 años, hermanos. ¿Quién ha cargado una enfermedad por 12 años? Mi suegra. Y es difícil. Es estar constante, es no fallar, porque si falla, pues puede que la enfermedad vuelva y otra vez tiene que volver el proceso. Pero 12 años, hermano. 12 años estando esta mujer con la enfermedad, dice que hacía de su vida una carga. Porque es pesado, es pesado. Si nosotros cuando tenemos una gripe, hermano, que nos dura 2 semanas, ya, o una, o lo que sea, no la soportamos, queremos que se nos vaya porque nos quita el ánimo de hacer esto, les quita el ánimo de hacer el otro. Ahora imagínense una enfermedad por 12 años que esta mujer venía acarreando. Y mire, había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Se había gastado todo su dinero. Había ido a los médicos, remedios, medicinas, como para ponerlo en la época actual, y solamente le habían dicho que era incurable. Y cuando te dicen que no tienes cura, ¿qué te dicen? Estás desahuciado. No hay esperanza para ti. Ya todo lo que, digamos, médicamente, humanamente se puede hacer, no se puede hacer más contigo. Vete a tu casa y pues espera lo que tengas que esperar. Eso le fue lo que le dijeron a esta mujer. Pero, dice, hay un pero en todo esto, hermano. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. ¿Qué es lo que hizo esta mujer para recuperar las esperanzas? Oyó hablar de las curaciones de Cristo. Ella escuchó, ella no había visto lo que hacía Cristo, ella escuchó lo que alguna persona o varias personas estaban diciendo de Cristo.
de que Él curaba, de que Él sanaba, de que Él hacía ver a los ciegos, caminar a los que estaban inválidos. Y cuando ella escuchó eso, hermano, dice que sus esperanzas revivieron. Dice, y estaba segura de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Desde que ella escuchó, su fe se activó. Y dijo, si yo puedo ir con Él, voy a ser sanada. Dice, con debilidad y sufrimiento, vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús. Y trató de atravesar la multitud, pero fue en vano. Imagínense, toda débil la pobre mujer, y había mucha gente ahí, no podía. Pero mire, hay mucha enseñanza, hermanos, en estas historias. Porque ella no pudo llegar a Cristo por toda la gente que había ahí. Era mucha la gente, era en vano sus esfuerzos. Luego le siguió desde la casa de Leví, pero tampoco pudo acercársela. O sea, no se dio por vencida. Ella quería estar cerca de Cristo para poder hablar con Él. Pero no pudo, hermano. La muchedumbre se lo impedía. Después que eso pasó, dice, había empezado a desesperarse. Veía imposible que ella pudiera llegar a Cristo. Ya le había tratado por donde estaban en la orilla y no había podido. Cuando iba hacia camino, dice, a la casa de Leví Mateo, tampoco pudo. Y se estaba desesperando la pobre mujer. Cuando mientras él se abría paso por entre la multitud, hablando de Jesús, llegó cerca de donde ella se encontraba. ¿Quién fue el que se acercó a ella? Jesús. Jesús sabía que la mujer estaba ahí y sabía el motivo de por qué ella estaba ahí. Pero Jesús estaba esperando los esfuerzos de la mujer. Y Jesús miró los esfuerzos que ella hizo para poder llegar a Él y no pudo por su debilidad, porque era mucha la gente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue donde estaba ella, pero no completamente. Hubo una cierta distancia que Jesús llegó. No fue directamente hasta ella. Mire, sigue diciendo. Había llegado su áurea oportunidad de la mujer. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle. Era mucha la gente. Ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Apenas si miraba la figura de Jesús. No podía tenerlo frente a frente, cara a cara. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose, ella misma se dijo, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Amén. ¿Cómo esta mujer pudo ser salva? ¿Qué se dijo a sí misma en su mente? No lo podía tener de frente a Jesús. Dice, si tan solo tocare, seré. Y me llama la atención porque no dijo seré curada o seré sanada. Seré salva. O sea, ¿qué fe tenía esta mujer? Y solamente había escuchado. No había visto ningún milagro de Jesús. O sea, había escuchado. Después que esto pasó, hermano, miren, sigue, la historia sigue. Y es hermosa la historia. Dice, con corazón agradecido, trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente hizo alto. Jesús se dio vuelta y mirando
en derredor preguntó con una voz que se oía distintivamente por encima de la confusión de la multitud: ¿quién es el que me ha tocado? Hizo la pregunta. La gente contestó esta pregunta con una mirada asombrosa, como se le codeaba de todos lados y le empujaban rudamente de aquí para allá. Parecía una pregunta extraña, porque todo el mundo tocaba a Jesús. Cuando él iba caminando, pues todo el mundo quería estar al lado y todo el mundo lo tocaba. Y él preguntaba que quién lo había tocado. Jesús sabía quién lo había tocado, pero él quería que esta persona diera testimonio también de eso. Ahí es donde, mire, ¿qué leímos en el libro en Santiago? Hay que ser rápidos, ¿qué? Para oír y lentos para hablar. Mire, cuando Jesús hizo esta pregunta, dice: Pedro, ¿quién era Pedrito? Dice: siempre listo para hablar. O sea, rápido que Jesús hizo la pregunta, Pedro salió rápido contestando. No analizó tal vez la pregunta que hizo Jesús. O sea, ¿cómo que Jesús dijo que quién me ha tocado? Si es que vemos muchos que los estamos tocando. ¿Será que alguien lo tocó de alguna manera distinta? Que por eso pregunta él. No se puso a analizar eso Pedro, simplemente contestó por impulso. Este Pedrito, ahí somos muchos, hermanos. Dice: Pedro, siempre listo para hablar, dijo: Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le contestó: me ha tocado a alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen de bendición para sus discípulos hasta el tiempo del fin. No solamente le quería dar una lección a la mujer o unas palabras de aliento a la mujer, quería que los discípulos también escucharan y vieran lo que se tenía que requerir en los últimos tiempos: la fe. Y la fe de esta mujer. Dice: mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber que quién le había tocado. Hallando que era vano tratar de esconderse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. Amén. Mire que Jesús les quería dejar en claro a todas las personas, pero principalmente a la mujer, que la curación se había hecho no porque lo había tocado, sino por la fe que había puesto en él. Y esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar. Porque a veces, hermanos, nos puede pasar, vamos por un ejemplo, que nosotros estamos malos de alguna condición y tomamos algún remedio y nos curamos. ¿A quién le damos gracias? Al remedio, hermano. Mayormente al remedio. Hoy ese remedio que me dio el hermano está bueno, me quitó este asunto. Pero sin darnos cuenta, hermanos, que el que nos provee todas las cosas para el remedio es Cristo Jesús. Que el que sana es Cristo Jesús. Que la fe para poder ser sanos tiene que estar en Cristo Jesús. Todos los demás remedios son buenos, hermanos, porque Él los creó. Pero la fe en Cristo es la que nos va a salvar. Y no solamente la fe en Cristo, hermano, hay que desarrollar la fe de Cristo.
Porque si alguien tenía fe, era Cristo. No por nada Él es el actor, ¿verdad? Y consumador de la fe. Vamos a ver otro ejemplo de fe, hermano. En el libro de Mateo, perdón, hermano, no es Mateo. Es Marcos. El libro de Marcos, el capítulo 9, hermano. Versículos 14 en adelante. El libro de Marcos, el capítulo 9, del versículo 14 en adelante, hermano, nos habla de una situación bastante extrema. De un muchacho que estaba endemoniado. ¿Cuánto tiempo llevaba este muchacho así? ¿Cuánto tiempo llevaba, hermanos? Llevaba mucho tiempo con esta condición. ¿Y cómo sabíamos o cómo podemos saber que estaba endemoniado? Por la condición física que él tenía. Cómo se revolcaba, cómo echaba espuma por la boca. Y aún así, hermano, los discípulos trataron de ayudar a este muchacho, pero no pudieron. Así que vino Jesús. Vino Jesús. Y mire lo que dice el versículo 19, hermanos. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo. ¿Qué dijimos que era la fe? Al principio. Creer. Y aquí les llama generación incrédula. O sea, no tenían esa fe todavía. Dice: tráigamelo, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. So, ya tenía también bastante tiempecito el muchacho así. Tenía bastante tiempo así, hermano. Imagínense. Dice: y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le dijo el padre? Si puedes hacer algo, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fue lo que le dijo el padre a Jesús. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y sabemos que Jesús libertó a este muchacho de los demonios. Pero tuvo que pasar algo para que este muchacho fuera libertado de los demonios. Lo que leímos anteriormente de la mujer, hermano, está en el libro del deseo de todas las gentes. En el capítulo que se titula El toque de la fe. Bueno, más para si alguien lo quería anotar. En el mismo libro del deseo de todas las gentes, hermanos, pero ahora con el título de Nada os será imposible, habla de este muchacho y del padre, y es lo que vamos a analizar en este momento. Y se fue atraído el muchacho, y al posarse los ojos del Salvador sobre él,
El espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo en el aire con clamores pavorosos. O sea, este muchacho gritaba y todo el asunto, hermanos. Y yo no sé quién ha estado en presencia de alguna persona que está endemoniada, hermano. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Oye, hermano, se te ponen los pelos de punta. Porque está alguien ahí que es, digamos así, físicamente superior a ti. Y es fuerte eso. Pero este muchacho estaba así y Jesús estaba ahí para libertar a este muchacho. Dice, el príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. O sea, los dos estaban ahí. Estaba Cristo y estaba el diablo frente a frente otra vez. Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar a los cautivos libertad y para poner en libertad a los quebrantados. Eso es lo que estaba proclamando Cristo. Satanás, tratando de retener a su víctima bajo su dominio invisible. Los ángeles de luz y las huestes de los malos ángeles se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. No solamente estaba Jesús y estaba Satanás, estaban los ángeles de Dios y estaban los ángeles del diablo, hermanos. Los ángeles caídos ahí, viendo qué es lo que iba a pasar. Por un momento Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder, a fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No faltaba poder a Cristo. Fíjese, hermano. Jesús siempre nos da muchas lecciones. Dice, no faltaba poder a Cristo. Pues, ¿quién es Cristo, hermano? Es el Creador. Él mismo creó a Satanás. O sea, no creó a Satanás, pues creó a Lucifer. Satanás se convirtió porque ya luego cayó. Pero Él lo había creado antes. A todos los ángeles caídos, Él los había creado. Si Él los creó, Él tiene el poder de destruirlos. Pero quería darle lección a ellos y a nosotros. Dice, no faltaba poder a Cristo, pero la curación dependía de la fe del Padre. En este caso, hermano, el muchacho no podía tomar decisiones por la condición que él tenía. Si estos demonios no lo dejaban ni pensar prácticamente. Entonces, la curación del Hijo, ¿de quién dependía? Del Padre, dice aquí. El Padre es el que de la fe del Padre dependía la curación del Hijo. Dice, estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió completamente a la misericordia de Cristo y exclamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego, el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró, está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y alzándole, le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. Y el Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaban malhumorados. ¿Qué enseñanza nos trae aquí Cristo, hermanos? Dios a través de su palabra. La fe de un padre salvó a su hijo.
Y todos los que estaban ahí alrededor vieron el poder de Dios manifestado a través de Cristo. Porque ¿cuántos demonios no tenían? Legiones, hermano. Ahora imagínense. El padre tuvo que, dice, humillarse. Y no solamente humillarse, hermanos. Le dijo, ayuda a mi incredulidad. Porque hasta eso, hermano. Nosotros somos a veces incrédulos, hermano. Faltos de fe. Nosotros mismos, hermanos, sabemos orar. Mire, hermano, ¿qué tanto nosotros sabemos orar? Que yo estaba estudiando en el libro de la oración, que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo compone las oraciones. Porque no sabemos orar. Y para que pueda llegar bien con el Padre, hermano, Él te las tiene que ir componiendo las oraciones. Entonces, Cristo, el Espíritu Santo y el Padre nos ayudan de todas formas. Cuando somos faltos de fe, debemos de pedir que Él nos ayude para tener más fe. Que ayude nuestra incredulidad, a aprender a orar, a aprender a pedir las cosas que debemos de pedir. Porque por algún motivo el Espíritu Santo compone las oraciones. Porque no sabemos orar, no sabemos pedir. Por eso están estas historias en la Biblia, para que cuando nosotros las leamos, hermanos, las leamos y las escuchemos, nuestra fe vaya creciendo. Porque en este momento, ¿por qué creemos en Cristo? Por fe, hermano. Nosotros creemos por fe que este libro es sagrado. Y que todo lo que está escrito en este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que todos los escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo creemos por fe. Cuando nosotros podemos investigar cómo salieron todos estos escritos, gente vio cómo fueron escritos, todo eso, y nosotros no lo vimos, no estábamos ahí, pero creemos por fe de que eso es así. Porque cuando comparamos los escritos y la Biblia, concuerdan. Si no concordaran, fuera otra cosa. Pero entonces nosotros por fe creemos que todo lo que está aquí escrito es verdad. Y no vimos nada de esto, hermano. Pero por medio de esto tiene que crecer nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Pero tenemos que estudiar, tenemos que escuchar. Y nosotros también podemos decir, ¿cómo voy a escuchar si yo estoy leyendo? Bueno, por cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Que nos está hablando a través de ella y diciendo, mira, esto es verdad. Afiánzate en esto. ¿Tienes una enfermedad? Mira, esta mujer estaba enferma. ¿Tienes alguna otra condición? Mira, este muchacho está ahí. Y así tenemos muchos, hermanos. Cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, ¿por qué estaba vivo Daniel? Por la fe que tenía en Cristo, hermano. Y ahora, si a nosotros nos pasara algo así, ¿cómo vamos a obtener la fe si nunca nos dio un ejemplo Cristo de lo que había pasado? Por eso lo deja escrito Él, para que nosotros aprendamos de Él. ¿Y quién más aprender de Él que Él? Él es el que nos da el ejemplo. Jesús. No hay otro mayor ejemplo, hermanos, de fe más que Jesús. Porque Él aquí anduvo humanamente, miren. En Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 y 2 habla de eso. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pasó pruebas, hermano. Y serían pruebas como las de nosotros. Mire, vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántos latigazos le dieron a Cristo? ¿Con qué le dieron? ¿Qué tenía ese látigo? ¿Cuál es el golpe que es más fuerte que nos hemos dado nosotros? Un martillazo en el dedo. ¿Quién se pegó un martillazo en el dedo, hermano? Con fuerza, o sea, con todo, que diga, quiero clavar este clavo de un solo golpe. Pero le fallaste, hermano, y le diste al dedo. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí para poder soportar ese dolor? Ay, hermano, y después. En el libro El deseado de toda la gente, hermano, en el capítulo que se titula El Getsemaní. ¿Ustedes han leído ese capítulo? Si no lo ha leído, léalo, hermano. Mire. Mire lo que en ese momento de agonía, de sufrimiento, humanamente, hermanos. Porque Cristo, lo que Él más sentía era esa sensación, ese pensamiento de que el pecado lo estaba alejando de su Padre y que no le iba a volver a ver jamás. Humanamente era lo que Él estaba pensando. Y cuando se fue a orar, se llevó a Pedro. ¿Qué más se llevó? Se llevó a Santiago. Se llevó a Juan. ¿Qué les dijo? Espérense aquí, oren conmigo. Y él se fue. Dice hermana Guay que cuando llegaron a cierto lugar, los dejó. Y él se fue un poquito más para enfrente. Dice, no fue tan lejos que no lo pudieran ver y escuchar. Y él estuvo orando y clamando y orando y clamando, hermano. Dice, y en ese momento, hermano, Jesús anhelaba que sus discípulos le dieran una palabra de aliento. Imagínense. Porque era tanto el peso del pecado que él estaba ansioso de que alguien le dijera, estás haciendo bien, vas bien, Dios está contigo, alguna palabra de ánimo. Pero cuando regresó, ¿qué pasó? Los encontró dormidos, hermano. Y ahora, en vez de pasar a que le dieran ánimo, ¿qué hizo él? Dio ánimo, hermano. Él a ellos. Jesús tenía fe en su Padre, pero el peso humanamente estaba haciendo que Jesús buscara
alguna pequeña palabra de aliento, hermano. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que necesitamos que alguien nos dé, no sé, alguna palabra de aliento, algún consejo, algo, para poder pasar tal vez alguna prueba, alguna tribulación. Pero no hay nadie ahí. Entonces, cuando no hay nadie humanamente, ¿quién es el que te responde? Te responde Jesús. Cuando estudias su palabra, o tal vez ya sin buscarlo, llega alguien que ni siquiera conoces y te da palabras de aliento. Jesús así trabaja. Cuando Jesús iba, hermanos, y era golpeado, y ustedes bien se acuerdan de que momentos antes de que eso pasara, ¿qué le había dicho Pedro? Yo iré contigo hasta la cárcel, incluso si se me pide, hasta la muerte iré contigo. Pero cuando fue puesto en descubierto Pedro, cuando vieron que él se parecía a Cristo, cuando vieron que hablaba como Cristo y lo empezaron a preguntar, lo empezaron a presionar y le dijeron, tú eres uno de sus discípulos. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Lo negó. Y comenzó a decir malas palabras, a maldecir. Para que la gente ya no pensara que no era de los de Cristo. Pero mire qué rápido trabaja Jesús. Cuando el gallo cantó, se dio cuenta. Y Pedro se acordó. Pero en ese mismo momento, Jesús se quedó mirando a Pedro. Los dos se miraron. Y dice la hermana Guay que, aunque lo había negado, no había ningún reproche en la mirada de Cristo. Al contrario, le estaba dando ánimos con la mirada, para que se arrepintiera y para que su fe creciera. Entonces Pedro, cuando se dio cuenta de que Jesús estaba ahí, hermano, con él y para él, se arrepintió de su pecado. Aún después de eso, fíjese, pero cómo es la mente humana. Aún después de eso, hermano, Pedro iba caminando y pensando. Ya Cristo había resucitado, hermano. Y Pedro iba caminando y pensando en lo que había hecho. ¿Jesús ya lo había perdonado? Cuando le dio esa mirada, ¿Jesús había perdonado a Pedro? Sí, hermano. Pedro no se había perdonado a sí mismo todavía. En su mente decía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Tenía ese cargo de conciencia todavía, hermano. Pero después Pedro, su fe fue aumentando y se dio cuenta que él ya Jesús lo había perdonado por eso. Y se olvidó de eso, hermano. ¿Cuántos de nosotros no cometemos ese error también? Porque el pedir perdón a Jesús por algún pecado que hemos cometido, y pasan 2 o 3 días después y nos seguimos acordando de ese pecado, ¿qué nos quiere decir a nosotros, hermano? Que no tenemos la fe para creer que Jesús ya nos perdonó. Eso es incredulidad. Cuando yo creo que alguien me perdonó, en este caso Jesús, ¿qué debo hacer? Creer por fe que soy perdonado. ¿Qué hubiera pasado con la mujer si
Si en vez de decir, si lo toco yo sé que voy a ser salva. Y que hubiera dicho, lo voy a tocar a ver si de casualidad pasa algo. ¿Se hubiera sido sanada? No. Entonces, hasta en las pequeñas cosas la fe de nosotros debe ser grande. Debemos creer cuando pedimos perdón de todo corazón, porque Pedro pidió perdón de todo corazón, que somos perdonados. Cuando tenemos alguna lucha, alguna prueba, alguna debilidad, creer por fe que Jesús nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. No hay que esperar sentados. La mujer esperó sentada en su casa. ¿Dónde? ¿Qué pasó con la mujer? Ella fue, ella lo buscó. Ella hizo todo lo humanamente posible por llegar a Cristo. Una vez que no pudo humanamente posible, entonces ¿qué pasó? Cristo vino. En este caso el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano. Pero tenemos que creerlo por fe. Yo me hacía una pregunta. ¿Jesús tenía fe? ¿En quién tenía fe Jesús? ¿En su quién? ¿Y el Padre en quién tenía fe? ¿Ah? El Padre tenía fe en Jesús. El Padre tenía fe en Jesús de que iba a ser iba a completar la obra a lo que lo había mandado, hermano. Y que por medio de ello, como dice nuestra hermana, iba a glorificar el nombre de Dios. Los dos tenían fe, ¿verdad? Uno en el otro. Jesús tenía fe en su Padre y su Padre tenía fe en Jesús. ¿O los padres no tienen fe en sus hijos? ¿No? ¿O sí? ¿Y los hijos no tienen fe en sus padres? Hermanos, miren. Yo no sé qué hora es, hermano. Bueno, ya vi qué hora es. Ah, bueno, ok. Está bien, hermano. Esa voz me agrada. Vamos a ver, hermano, una historia de fe mutua. En el libro de Génesis, el capítulo 15, hermanos, del 1 al 6. Vamos a una historia, hermanos, de una fe. Mire, Génesis capítulo 15. Versículos del 1 al 6 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué promesa se le dio a Abraham ahí? Pero mire,
¿Usted sabe más o menos a qué edad se le dio esa promesa a Abraham? La promesa de un hijo se le dio a Abraham. Y Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Más o menos, Manuel. Habían pasado como unos 30 años de la promesa. Abraham tenía como 70 años cuando Jesús le hizo esa promesa. Le prometió algo. ¿Y cuánto tiempo duró para que esa promesa se cumpliese? 30 largos años, hermano. Y Abraham ya era viejo. Ahora imagínense que Dios nos promete un hijo. ¿Cuándo lo queremos? Ya. Imagínate, viejo. No. Espero a 50 y está duro. En vez de que yo lo cargue, me va a cargar a mí. Pero pasaron 30 años, hermano. Y nació Isaac. Bastante tiempo. Por eso, ¿se acuerdan qué es lo que leíamos en Habacuc al principio? Aunque la visión tardare, espérala. Espérala. ¿Por qué vendrá? Amén. La promesa se le hizo, tardó, pero llegó. Ahora cuando llegó, en el proceso, fíjese, en el proceso de que llegara, de que pasaran esos 30 años, él ya había cometido un error. Un error. Siguió el consejo de su esposa y tuvo un hijo con otra mujer. Pero esa no era la promesa de Dios. Mire qué pasó cuando nació Isaac. Dice, el nacimiento de Isaac, al traer después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y de Sara, llenó de felicidad su campamento. Pero Agar representó el fin de sus más caras ambiciones. Ismael, ahora adolescente, había sido considerado por todo el campamento como el heredero de las riquezas de Abraham, así como de las bendiciones prometidas a sus descendientes. Ahora era repentinamente puesto a un lado y en su desengaño, madre e hijo odiaron al hijo de Sara. La alegría general aumentó sus celos hasta que Ismael osó burlarse abiertamente del heredero de la promesa de Dios. Y todos sabemos que Agar y Ismael tuvieron que salir. Y esa partida, hermano, a Abraham le dolió. No crean que no le dolió. Mire, en su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara, que su amor por Ismael o Agar no debían interponerse, pues sólo así podría restablecer la armonía y la felicidad de su familia. Y el ángel le dio la promesa consoladora de que aunque estuviese separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada. A Abraham se le habían dado muchas promesas. Ahora que él tenía que separarse de su hijo, por razones obvias, él también le dolía. Pero se le dio la promesa de que también Dios iba a estar siempre con Ismael. Y que no iba a estar solo. Después de eso, hermanos, vino una petición de Dios.
Dice que Dios estaba viendo el avanzar de la vida de Abraham. Y Él quería que Abraham llegara a un nivel más alto, hablando espiritualmente. Que Abraham fuera más fervoroso, que tuviera más fe. Dice, por esta razón, dice, para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba. Fíjese, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. Fíjese, para que Dios diga que Abraham es el hombre que se le ha dado la mayor prueba que se le ha dado a hombre alguno. Y mira que durante toda la Biblia hay muchos hombres que han sido probados. Aún podemos decir Job, pero Job también perdió sus hijos, pero fue diferente, ¿verdad? Alguien más se los quitó, no era igual. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Y ahí está duro el asunto. Imagínense, Dios le da la promesa a Abraham a los 70 años de un hijo. Tiene que esperar 30 para ver esa promesa hecha realidad. Ahora, 20 años después, se le pide que sacrifique a Isaac. ¿Y por qué decimos que 20 años después? Más o menos Isaac tenía como 20 años, porque la hermana White dice que ahorita lo vamos a leer, que cuando se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, recordó que 50 años atrás se le había hecho la promesa. Si sacamos las cuentas, 50 años atrás, 30 para tenerlo y 20 que ya tenía Isaac. Isaac estaba grande. Isaac, me acuerdo cuando tenía 20 años, fuerte. Imagínense. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez. Sobre todo, era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del amante padre, hubiera doblado de pesar su encarnecida cabeza, pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. Le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. Pero no era el único que estaba ahí. Mire, Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba. Fíjese. Pues la ley divina mandaba: no matarás. Bien que sabe este ingrato, la ley divina, ¿va? Y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes. ¿Bien? Cuando se le dio la orden ya habían pasado casi 50 años, hermanos. A saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podría ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba
dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que prometieron este mismo hijo, Isaac. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlo allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas se le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Difícil. Y Abraham orando, pidiendo a ver si no era él el que estaba suponiendo eso, si a ver si nada más era, digamos, una pequeña prueba que Dios le había dado, buscando más respuestas, pero nada de eso se le dio. Ni los ángeles volvieron más a decirle otra cosa. Abraham tuvo que tomar muchas decisiones. La primera de ellas fue no despertar a su mujer. Porque decía él en su mente, si la despierto y le digo lo que Dios me ha dicho, puede que esta ingrata no me deje que me lo lleve. Y que no, y que no, y que no. Y entonces se iba a meter ahora en problemas con Dios ahora. Entonces no levantó a Sara, sino simplemente le dijo a Isaac, lo levantó y le dijo, Dios me ha dicho que ofrezca holocausto y ven conmigo. Y Isaac, ¿qué hizo? Se fue con él, dice, porque él había ido muchas veces con su padre a ofrecer holocausto a Dios. Y los dos se fueron con unos sirvientes que fueron ellos. Ya llevaban varios días de camino. Y miren, cuando Abraham vio la señal en el monte y vio que era allá donde tenía que ir, fue solo con Isaac. No llevó a nadie más. Dice porque no quería que nadie más viera lo que iba a pasar allá. Que esto sería algo entre padre e hijo. Dice, no obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. ¿Quién solamente pudo comprender a Abraham? Dios. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús le dolió cuando lo crucificaron? ¿Y al Padre? ¿Le dolería a Dios? Claro que sí, hermano. Su hijo. Abraham deseó que nadie sino Dios presenciara la escena de la despedida. Ordenó a sus siervos que permanecieran atrás diciéndoles, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero fíjese lo que le dijo. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía la fe de que algo iba a pasar, de que su hijo iba a volver. De una u otra manera, Isaac iba a volver. Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña. El padre llevó el cuchillo y el fuego, y juntos ascendieron a la cima del monte. El joven iba silencioso. ¿Cómo iba Isaac? Silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados
habían quedado muy lejos. Fíjense, Isaac iba, pero iba pensando, ¿de dónde vamos a sacar el cordero o el animal para sacrificar? Si ya los rebaños quedaron muy lejos, ¿de dónde? Finalmente dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice: oh, qué prueba tan terrible era esta. Cómo hirieron el corazón de Abraham de esas dulces palabras: Padre mío. No, todavía no podía decirle. Así que le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Le habrán dolido esas palabras a Abraham? Oye, saber que tu hijo va a morir y que tú lo sabes, pero que él no lo sabe, y que te pregunte, y que tú mismo lo vas a hacer, y que te pregunte, ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Por eso dice la hermana White que a ningún hombre se le ha probado tanto, porque es duro, es difícil. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, fíjense hermanos, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro Isaac se enteró de su destino. ¿Cómo quedó Isaac? Aterrado y asombrado. Pero, fíjese, que a ti te digan, ¿sabes qué? Te voy a matar. ¿Cuál va a ser la reacción? Ay, papá, ahí nos vemos. Y no me vuelves a ver. Si no, si me das la oportunidad, yo me voy. Pero mire, pero no ofreció resistencia. Isaac tenía fe. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Imagínense. Isaac tenía fe en Dios. Su padre le había enseñado a tener fe en Dios. Ahora que se le daba esa noticia de que iba a ser muerto, al principio, pues como todo va, se espantó, pero después aceptó. Si es la voluntad de Dios, la acepto. Y Abraham tenía 120 años, él tenía 20 años. ¿Qué puede hacer un hombre de 120 años contra un muchacho de 20? Nada. Un empujón y ahí nos vemos. Pero Abraham le había enseñado a Isaac a obedecer, dice, prontamente la voluntad de Dios y confiar en Dios. Isaac se quedó ahí, participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre. Mire, fíjese, hermano. Isaac estaba viendo el dolor de su padre, y todavía que él iba a ser muerto, trató de aliviar el dolor de su padre. Vaya si no tenía fe Isaac. Y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaran al altar. Fíjese, hasta él mismo le ayudó para que
amarrara bien. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contesta enseguida: heme aquí. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no rehusaste a tu hijo, tu único. Amén. Imagínense qué prueba es, hermano. Qué prueba para Abraham, pero también qué prueba para Isaac. Abraham, a tener fe en que Dios iba a hacer algo, y Isaac en tener fe para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la fe, hermanos, que nosotros debemos de cultivar, porque momentos difíciles vienen, momentos duros vienen. Isaac, cuando vio la tristeza de su padre, imagínense estando ahí, les dio ánimo a su padre. Jesús, cuando estaba todo golpeado y todo, con una mirada le dio ánimo a Pedro. Cuando sentía que el pecado lo separaba de su padre y sus discípulos estaban durmiendo, les dio ánimo a sus discípulos. Hay que cultivar la fe que tenía Jesús. Hay que estudiar la vida de Jesús. Hay que aprender de Jesús. Hay que confiar en Jesús y en la forma que confiaba Jesús en su Padre. Porque, hermano, las cosas que vienen en un futuro no las vamos a poder pasar si no tenemos la fe de Jesús. Que nos estén golpeando o maltratando y no tengamos la fe de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos la fe de Jesús, y ya que no nos golpeen, que nos empiecen a cuestionar como a Pedro, ¿vamos a negar la fe de Jesús? Pedro lo hizo, hermanos. Y la hermana White dice que cuando él dijo esas palabras, que él iría a la cárcel y a la muerte, él lo sintió. Y dice ella, si a Pedro lo hubieran llevado al campo de batalla a luchar por Jesús, él hubiera ido. Pero la batalla no era esa. La batalla no era física. Pedro creía que era física, pero no era física, hermano. Por eso dice ella, si a él lo hubieran mandado a luchar, él hubiera ido. Pero estaba equivocado con la lucha que él tenía. Porque cuando pasó eso, Pedro se dio cuenta de su orgullo que tenía. Se empezó a dar cuenta de todos los defectos que él tenía y que tenía que cambiar. Y la fe fue creciendo en él. La fe en Jesús, la fe en Dios. Y recordaba todo lo que Jesús hacía. Cuando oraba, cómo oraba, todas esas cosas, hermano. Por eso hay que imitar a Jesús. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Esto es lo que les quería compartir en esta hora. Me pasé poquito, ahí disculparán. Amén, hermano. Le agradecemos a nuestro hermano.